Saludos nuevamente desde México, Maviela León, politóloga. Quisiéramos, Maviela, que me puedas ayudar, nos ayudes a nosotros los panameños a entender a los pueblos. Siempre, por ejemplo, he creído, especialmente los colombianos, eh, que han sido personas muy inteligentes, muy despiertos para los negocios, personas emprendedores, pero llegan unas elecciones y escogen a un presidente como Gustavo Petro y una presidenta que merece que no nos acordemos ni el nombre de ella, pero luego no pasa más de un mes y salen a la calle millones de personas en todas las ciudades a quejarse del mal gobierno al cual un mes antes han escogido. Yo todavía no logro entender esto, cómo el pueblo se deja engañar de esa manera y luego reacciona en contra de lo que él mismo ha escogido. Explícanos, Mavi, ese fenómeno que no queremos que pase en nuestros países. Generalmente en países que tienen problemas económicos, que hay desigualdad económica, que hay corrupción, debilidad institucional, inseguridad, hay miedo e incertidumbre. También países donde hay desinformación, propaganda y ciertas características como esas, eso genera un caldo de cultivo para que la gente se desespere y tome votos desesperados. Generalmente las personas que viven en situaciones así, las personas de países que viven en situaciones así, son personas que tienden a votar por líderes que les dan soluciones prácticas, les dan soluciones inclusive mágicas, ¿no? Que se aprovechan de su miedo, se aprovechan de su necesidad económica y social y incluso de la situación que están viviendo de desventaja para prometerles cosas. Y son líderes que se muestran carismáticos, que se muestran cercanos al pueblo, que se muestran generalmente con soluciones muy prácticas, ¿no? Que son soluciones muy reduccionistas, son soluciones donde yo quito al enemigo, buscan poner ciertos rostros de enemigos ante estas situaciones y dicen, yo quito al enemigo y soluciono todo, ¿no? Entonces la gente ante esa desesperación tiende a no votar conscientemente, tiende a votar emocionalmente. Y es lo que está pasando en América Latina y en otros muchos lugares, o sea, votar por emoción. Y ese voto por emoción a veces cobra facturas a los pueblos porque terminamos eligiendo a líderes que nos vendieron soluciones mágicas y rápidas y que terminan aprovechándose de la debilidad del pueblo para imponer sus propias ideas y pues bueno, imponer una agenda que a veces no era la que estaban vendiéndole a la gente. Yo muchas veces cuando hablo sobre lo que le sucede a los países de América Latina, les digo, en América Latina el voto es un voto emocional. Es como si, y pongo un ejemplo, el ejemplo del vaso de agua, ¿no? Y les pregunto, a ver, ustedes cuando tienen sed y están desesperados porque tienen sed y ya durante todo el día o toda la mañana no han bebido un solo vaso de agua y les presentan algo raro, algo viscoso, algo extraño, ¿se lo toman? Y la gente me dice, no, obviamente no me voy a tomar algo raro solamente porque tengo sed o algo que huela chistoso, que me dé como que cierta repulsioncita o cierta duda porque tengo sed. Le dices, ah, y yo les digo, ah, ok, si tú no tomas esa cosa rara, esa cosa que te da cierta desconfianza, que la ves chistosa, cuando tienes sed y te esperas a beber un vaso con agua o una bebida que sea completamente de tu confianza, ¿por qué das el voto a líderes que solamente se acercan en ti en tu necesidad y que los ves chistosos, los ves medio raros, pero ahí están enfrente de ti? ¿Por qué? Con los líderes políticos si tiendes la mano y tomas esas opciones. Ajá. A veces nuestros pueblos tienen sed, están desesperados, ajá, están cansados y desanimados y tienden su mano a tomar el primer vaso que se encuentran, el vaso más llamativo, aunque no cumpla con todo lo que ellos esperaban, ajá, Qué con tal de bueno, quitarse esa sed. Baviera, qué bueno que mencionas esto porque el caso de Panamá es un poco diferente por su situación económica, cultural, pero
cansada la población de políticos que han estado cometiendo errores, la corrupción y X y Y cosas, vemos que están saliendo nuevas figuras y muchos jóvenes. Hay un movimiento que me voy a atrever aquí a mencionarlo, Vamos, se llama, que casualmente ahora que estuve en El Salvador, ese mismo un movimiento con ese mismo nombre y con esas mismas ideas que tiene este movimiento en Panamá, queriendo meter la ideología de género, queriendo meter uniones aberrantes de hombres con hombres, el aborto y todo esto, gracias a Dios, el Tema partido de del desigualdad presidente social. de Salvador Bukele arrasó con ellos. Creo que no sacaron ningún diputado. Entonces, este movimiento nuevo en Panamá de muchos jóvenes que de repente, cuando decidieron postularse, le hablaron de que tenían que apoyar todo tipo de diversidad. Y entonces se han postulado personas que con ansias, al igual que en otros partidos que vamos a estar mencionando en este programa tras programa, con ansia de llegar a ocupar cargos, no le importa vender su conciencia y sus creencias y están apoyando este tipo de movimientos. Entonces la población, cansada de políticos tradicionales o viejos, que sí es cierto, algunos o muchos han robado, pero no entienden que este tipo de diputados, si llegan a la asamblea o alguno de estos candidatos a la presidencia lleguen a la presidencia, no solamente van a robar, sino que van a robar la familia, van a robar los principios, las tradiciones de un país y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, hay que tener cuidado con esa sed y pensar, ¿qué nos puede decir Mariela al respecto? Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos fortalecer las instituciones democráticas con nuestras propuestas. En alguna cápsula yo les hablaba sobre que tenemos una cultura delegativa, de que damos nuestro voto y nos olvidamos de lo que suceda después, ¿no? Debemos de quitarnos esa idea de delegar la responsabilidad a otras personas. Nosotros, como ciudadanos, es nuestra responsabilidad fortalecer continuamente las instituciones democráticas con lo que pensamos, con nuestros valores, con nuestras propuestas. Otro punto importante es promover la educación crítica. Estos videos que estamos grabando promueven la educación crítica, ajá, porque nos llevan a pensar en qué está pasando y qué podemos hacer. Esto lo debemos de promover todo el tiempo en todas las trincheras en donde estemos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en todas partes, porque una sociedad que se olvida de promover una educación crítica es una sociedad que está destinada a ser manipulable y sobre todo a perder sus valores, porque va a llegar una agenda que va a empezar a ahogar sus valores. Eso es esa lucha entre agendas antagónicas, es una lucha histórica, siempre se va a dar. Por eso siempre tenemos que estar activos, cuanto más en momentos de elecciones, ¿no? Otro punto importante que yo les diría es fortalecer a la sociedad civil, ajá, hacerles ver que ellos son corresponsables de los otros, corresponsables de lo que sucede, ajá, y darles herramientas, ya sean las propias que yo creo, que yo construyo, o acercarlos a herramientas para que ellos también construyan y aporten a la sociedad. Si se dan cuenta, estos tres puntos tienen que ver con acción, con poner nuestras manos en acción, ¿no? Otro punto importante para evitar agendas adversas a lo que creemos es que nosotros seamos agentes de fomentar el debate público. Y a veces cuando utilizo la palabra debate, la gente dice, ay, no, debatir es muy feo. No, debate es sentarnos y vamos a escuchar opiniones opuestas, vamos a construir juntos, ¿no? Vamos a construir hacia donde nosotros creemos que va a beneficiar a la sociedad, cosas que dignifiquen a la persona, que realmente dignifiquen a Panamá. Fomentar el Sí, debate público a veces nos da miedo, pero es súper importante porque es crear espacios para el diálogo y la deliberación sobre problemas que están pasando en el país, incluyendo diferentes perspectivas y sobre eso construir para adelante, ¿no? Construir una agenda que dignifique. Otro sí. punto importante, sí, adelante, Sí, Maviela, ese punto sí. que dices es interesante porque podemos aquí, y yo sé que tú estarías dispuesta a participar, me viene a la mente un diputado que hace 2 años en Panamá
que casualmente dirige este movimiento que estamos hablando, llamado Vamos, fue a la Asamblea de Diputados, donde él es diputado, y en la parte delantera de la Asamblea, con un grupo de homosexuales, izan un trapo de colores, que ellos le llaman bandera, pero eso es un irrespeto, llamarle bandera a ese trapo que ellos utilizan. Sí, la verdad. Y la ponen allí en la entrada de la Asamblea, y luego este hombre dice que él sueña, que él anhela que ese trapo de colores sea un día izado en el Parlamento. Mira esa aberración, ni en México lo he visto. Eso, y ese tipo de personas está dirigiendo este movimiento, pero la pregunta no es esta, Mariela, la pregunta es cómo la población, con principios, con valores, con creencias, dicen, ay, pero ellos son buenos, ellos son jóvenes, ellos son mejores que los viejos, porque los viejos... Óigame, yo no entiendo cómo una persona puede atreverse a creerles a ese tipo de personas que cuando lleguen a la Asamblea de Diputados o lleguen a una presidencia, no solamente van a robar. Yo tengo 60 años y todavía no he visto uno que no ha estado metiendo la mano. Pero no solamente van a robar dinero, sino que van a robar nuestros valores, nuestros principios y van a aprobar esas leyes que ya en tu país, Mariela, ocurrió debido a que el pueblo estaba dormido o los movimientos no fueron valientes a hablar a tiempo. Tengo entendido que reaccionaron muy tarde. Y yo lo que quiero con estas entrevistas que vamos a tener hasta el 5 de mayo es prevenir a los panameños a que no seamos ingenuos y que no creamos en una cara o en una forma de hablar bonita, sino que pienses en los jóvenes, en los niños. No puede ser que en México hoy los hombres vayan a la escuela con falda. O sea, eso no lo podemos permitir en Panamá. Y votando por ese tipo de personas nos van a perjudicar a nuestra juventud. Y todavía hay muchos llamados líderes que están callados por cobardes y es hora que se levanten a orientar a su población y decirle que por ese tipo de personas no se puede votar. Ciertamente, Eduardo, si nosotros no promovemos el debate público y la educación crítica y lo que ahorita les mencionaba, estamos en riesgo de perder nuestra agenda, nuestros valores, ajá, y de ser minoría. O sea, estamos a nada de ser minoría. Hay que trabajar con los diferentes gremios. Si yo soy evangélico, si yo soy maestra, si yo soy empresario, si yo soy madre de familia, si yo soy padre de familia, si yo soy estudiante, hay que trabajar con el gremio en el que estoy. Hay que mover a educarlos, a formarlos, a generar debate público. La verdad es que sí, es un riesgo muy grande al que nos estamos enfrentando. Y otra cosa es ofrecer alternativas políticas a la gente. Hay que desarrollar propuestas sólidas, políticas, que no nos dé miedo la palabra política. A veces nosotros escuchamos política y decimos es algo sucio, es algo contaminado. No, la política es la búsqueda del bien común. Ajá, queremos el bien para todos en la sociedad, vamos a gestionar, vamos a proponer, vamos a dar propuestas sólidas. No necesito ser diputada, senadora o servidora pública para generar propuestas y hacerlas llegar a los que pueden hacerlas realidad. O sea, realmente hay que alzar las manos, hay que ponernos a trabajar. Y estos puntos que les mencioné son importantísimos para trabajar una agenda social de cambio consistente y conciso. Y regreso al punto de la educación crítica, o sea, educar a la población en pensamiento crítico y análisis de información, en discernir en qué está bien y qué está mal, cuál es la información veraz, cuál es la propaganda, cuáles son las cosas que nos están, que nos dan los medios de comunicación que nos están contaminando y nos están alejando de nuestros valores. Esa educación crítica es la educación que va a salvar a las siguientes generaciones y que nos va a salvar a nosotros. Si nosotros dejamos en estas elecciones que vienen que entren políticos que piensan diferente a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros buscamos, ya después va a ser muy difícil sacarlos. Y se los digo como mexicana, nos pasó a nosotros, ya ahorita está muy difícil quitar a los políticos liberales
que están metiendo leyes contra la vida, que están metiendo leyes contra la familia y realmente contra la mujer, ajá, está siendo difícil sacarlos, porque aparte ya vienen con mucho dinero en la bolsa y con otros patrocinios, ¿no? Entonces, no dejen que un político contrario a sus valores ponga un pie en Panamá. No dejen que crezca. Ajá, organícense. Y sí, la historia de México es la historia que se está repitiendo en muchos países. O sea, Colombia, por ejemplo, tú lo decías, está Brasil. O sea, ya ahorita ya entró Brasil con todo, con Lula, ¿no? O sea, se está desquebrajando lo que el tema de valores, el tema de respeto a la familia y otros muchos países, ¿no? Sí, Entonces, pero sí queremos aclarar, Maviela, sí. que es cierto, hay países que están avanzando y es cierto, pero tenemos más de 200 países en el mundo y estas leyes solamente han sido aprobadas en no más de 30 países. O sea que tenemos que ser claros de que incluso en algunos en donde ya se han estado aprobando estas leyes, hay diputados valientes que han llegado y como en Argentina ya se empezó a escuchar que una diputada está haciendo todo lo posible para eliminar o echar para atrás, revocar esas leyes que gobiernos anteriores habían propuesto aborto y propuesto matrimonio entre hombres y eso, pero ya es difícil, como tú dices, ya es un poco difícil. Por eso Panamá está a tiempo de pensar bien. Y yo quisiera un último mensaje, Mariela, tú como una católica practicante y activista de valores, ¿qué le puede decir a la población religiosa de Panamá? Esa es la población a la que yo me estoy dirigiendo, ¿verdad? Que es la mayoría, gente con creencias, con principios, pero no puede pasarle lo que le pasa a la mayoría de los países. Se ciegan, se olvidan, se van por un discurso bonito, por alguien que habla bien, por alguien que le está mintiendo, porque quiere llegar al poder para entonces hacer los estragos que hicieron en México, que están haciendo en Colombia y que están haciendo en algunos países, aclaro, no en todos. Que no se sientan achicados. No es momento para quedarnos sentados muy cómodamente en nuestras casas, ¿no? Hay dos tipos de recursos para generar un cambio en la sociedad. Uno son los recursos materiales, que generalmente son recursos tangibles, dinero, herramientas, infraestructura. Esos recursos podrían tenerlos los otros, pero el otro tipo de recursos que ha generado el cambio históricamente en muchos países y que es un recurso completamente válido y alcanzable son los recursos simbólicos. Los recursos simbólicos son intangibles, son ideas, son valores, son creencias y son los recursos que más llegan al corazón de las personas y que más fuertemente arraigan valores en la sociedad. Ajá. Ustedes tienen recursos simbólicos. Esos recursos que son ideas, valores y creencias, repito, ustedes los tienen, son alcanzables. Pónganlos al servicio de Panamá, pónganlos al servicio de su patria. Esos recursos llegan al corazón y permanecen en las personas. Ajá. No dejen de alzar la voz por Panamá, no dejen de transmitir sus ideas y sean valientes. Y les repito, estos dos tipos de recursos han generado cambios históricamente en las naciones. Ustedes tienen uno, estos recursos simbólicos son valiosísimos, no los echen en saco roto, póngalos a trabajar en pro de Panamá. Gracias, Mariela. A todos los que nos escuchan, saludos desde México y seguiremos en esta lucha hablando con diversos expertos que nos van a hablar de sus respectivos países, lo que les ha ocurrido por tomar malas decisiones. Panamá, tú tienes una oportunidad el 5 de mayo, con tiempo estás escuchando esto, si hasta aquí has sido engañado o engañada, es hora de que te informes y votes de manera correcta, por personas correctas, por principios y valores y personas que cuando lleguen a estas posiciones, a estos cargos, se van a atrever a alzar la voz y van a defender la vida, porque un aborto no es otra cosa que un homicidio, que ya países como México, en otros programas hablaremos de esto, ya se está tratando de aprobar una ley que hasta el 9º mes puedes aplicar el aborto y matar a una criatura. Eso no se puede permitir en Panamá. Así Y que si, tú serás causante de esto si te equivocas el 5 de mayo. ¿Sí vas a decir algo más? y si me permites, Eduardo,
La agenda de aborto está creciendo muchísimo, pero se viene también fuertemente patrocinada la agenda de eutanasia. O sea, ¿qué esperamos si llega a nuestros países también esta agenda? Porque las personas que apoyan el aborto tienden a apoyar la agenda de eutanasia también. Mucho cuidado, ¿eh? Los problemas se están juntando, entonces tenemos que reaccionar. No es Sí, solamente una ellos cosa. son estrategas y Exacto, lamentablemente la mayoría de gente, yo no sé qué es lo que le pasa. Ellos empiezan diciendo queremos uniones civiles, pero sabemos exacto, que detrás de eso, a los meses ahora queremos matrimonio y luego queremos adopción de niños y luego exacto. queremos eutanasia. Todo en contra de lo que tú crees. Entonces, no te puedes dejar engañar. Tienes que Las votar agendas por un políticas son progresistas. diputado o un alcalde, un presidente que tiene trayectoria comprobada de que va a defender de manera valiente estas cosas para que nuestro Panamá pueda seguir libre de todas esas basuras provocadas por organismos internacionales, por organismos que ya tienen agenda establecida y por políticos malvados que están en nuestros países, porque en todos hay, y algunos con cara de yo no fui. Tanto en México, con cara de yo no fui, hay uno, y en Panamá hay otro que es el que más habla en la asamblea, con cara de yo no fui, y esos son los que engañan a la población. No seamos ignorantes panameños. No Actuemos somos de manera ignorantes. valiente e inteligente. Y Saludos y nos vemos en la próxima entrega. que estén muy bien a todos. Muchas gracias por la invitación y recordemos que si una agenda, si aceptamos lo poco, tendemos a aceptar a lo mucho, porque las agendas son progresivas, siguen avanzando. No dejemos que esto avance en Panamá. Gracias, Gracias. Mabela, y saludos a todos. Saludos.